Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un repaso de algunos temas como por ejemplo acoplar imágenes, cuál es la diferencia entre crear un grupo y acoplar las imágenes o combinar las visibles con diferentes capas. Entonces, ¿cómo son las diferentes formas de agrupar elementos para organizar, moverlos todos juntos o bien para de repente si uno quiere editar una serie de elementos todos juntos en una misma capa, darles un mismo color o darles un mismo filtro o lo que fuera, las diferentes opciones que existen en Photoshop para hacerlo. Bien, en principio, los elementos que yo tengo en este dibujo son todos elementos vectoriales que me traje de Illustrator. Yo, como hablábamos el otro día, qué hacer en Illustrator y qué hacer en Photoshop para diseño de estampados, todo lo que es líneas definidas sin ningún tipo de textura más expresiva. Este tipo de elementos son todos planos, bien definidos, con trazo de borde y apenas lo más expresivo que está presentando este dibujo es estos elementos que en Illustrator los aprendimos a hacer, los trazados estos, y son bastante sencillos. Esto es lo más, esto de tener un trazado de un elemento un poco más ancho a algo más delgado en las puntas, ¿sí? Después todo lo demás son elementos bastante planos y, como les decía, definidos. ¿Por qué están como objeto inteligente en este archivo? Porque yo cuando los creé en Illustrator lo que hice fue seleccionarlos, copiar, edición, copiar como hacemos siempre, me vine acá, abrí mi archivo en Photoshop, puse edición, pegar y se me pegan como objetos inteligentes. Beneficios de traer los elementos como objeto inteligente, lo hablamos. Si yo pongo control T, en este momento estoy en este elemento. Si yo a un objeto inteligente, dado que es un vector y continúo haciéndolo mientras sea un objeto inteligente y tenga este icono que tengo acá, yo lo agrando todo lo que yo quiera, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que, bueno, ustedes tienen que tener un poco más cuidado que yo. Y lo que va a ocurrir es que los bordes siguen teniendo super calidad. Yo estoy trabajando a 300 dpi en un archivo de ancho de 50 centímetros por alto de 64,2, ¿sí? Esto es lo que a futuro después va a ser un report que ya aprendimos a hacer. Entonces, a lo que voy con esto es, bien, todo lo que yo agrande un objeto inteligente no me va a afectar en la calidad final de la imagen. ¿Por qué? Porque en realidad sigue siendo un vector. Es como la misma lógica que trabajamos en lo que es el Illustrator cuando dibujamos elementos de línea. Entonces tengo un beneficio que es ese, hasta que yo no defina cómo quiero ese elemento, en qué tamaño lo quiero, no me conviene rasterizarlo para poder hacer, por ejemplo, recortes o borrar ciertas partes si es que lo quiero y demás. Lo que sí puedo hacer cuando está en modo objeto inteligente el elemento es, por ejemplo, cambiar el color. Pongo control U, ¿se acuerdan? Y pongo acá, por ejemplo, colorear. Y me empiezo a mover, le subo un poquito la saturación y empiezo a jugar acá con las paletas. En este sentido, o sea que, repito, si tengo un objeto vectorial y pongo control U, se me cambian los colores. Está todo ok. Ahora, voy a cancelar un poquito. Si yo, por ejemplo, digo, a ver, este elemento todo ok, esta hoja no me gusta. Bien, voy a la goma o E, ¿se acuerdan? La goma o la E del teclado. Cualquiera de las dos opciones, vale. Miren lo que pasa. No tengo forma, ¿sí?, de borrar esto. De hecho, otra forma de borrar podría ser, yo tomo el lazo, selecciono el elemento, por ejemplo, y quiero borrar, aprieto suprimir del teclado y me va a tirar este cartel. ¿Por qué? Porque el objeto inteligente no va a ser editable en cuanto a quitarle piezas y demás. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? Me paro acá, clic derecho del mouse, rasterizo capa, y ahí cuando rasterizo sí, voy a la goma, por ejemplo, selecciono esta, de repente pueden seleccionar, esta es la circular definida y ahí sí van a poder hacer ese cambio. Lo mismo si toman el lazo o pueden tomar, acuérdense, repaso rápidamente, lazo poligonal, ¿sí? Doble clic al final, suprimir, ahí se me borra perfectamente. Goma de nuevo, voy acá, perfecto, listo. Y bueno, entonces
Acá sí me permite ya ir haciendo recortes. Esto lo voy a recortar. Vengo acá, se me cierra el circulito. Otra de las formas, acuérdense, es el trazado que aprendimos primero con la herramienta pluma. Hago un trazado, clic en selección, me aparecen 0 píxeles, ok, borramos. Bueno, esto para que tengan en consideración. Recuerden siempre objeto inteligente para cambiarlo, para poder editarlo en cuanto a recortes, borrar partes y demás, se van a ir a rasterizar capa. Bien. Vayamos ahora al tema de los grupos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre acoplar una imagen, generar un nuevo grupo a partir de capas, acoplar la imagen y combinar capas? La diferencia es la siguiente. Si yo ahora me vengo a esta herramienta, que son las cuatro rayitas horizontales que tengo acá en mi barra de herramientas, mi barra de capas, me vengo acá y pongo acoplar imagen. ¿Qué pasa? Si yo le doy a acoplar imagen, todos los elementos se van a convertir en una sola hoja, en un solo elemento. Si yo a esto quiero modificarle, cambiar los elementos de lugar, cambiarles de color, me va a pasar que todo se va a editar junto. Por ejemplo, si yo pongo control U, pongo colorear, todo se va a cambiar junto, ¿sí? O sea, si esto es lo que yo deseo, lo puedo hacer. No recomiendo para diseño de estampa puntualmente, voy a poner control Z un momento, en el caso del portable que estamos usando en clase, control al Z, si tienen versiones más viejas que el 2020, y si no, control Z. Vuelvo, como les decía, para lo que nosotros estamos usando, de hacer reports, de poder trabajar con los elementos a futuro y hacer reacomodarlos y seguir modificándolos, no es conveniente pegar el fondo a las figuras, por eso, porque me limita, porque yo ya no puedo realizar más trabajos. Eso lo voy a hacer en todo caso una vez que ya terminé mi dibujo, mi composición, ya está todo resuelto. Por ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar una serie de elementos, me vengo al primer elemento, Shift, y me voy hasta este. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar en tal caso estos elementos para que queden todos juntos, ¿no? ¿Cómo me entero qué elementos son? Más allá de que yo pueda hacer esto, acuérdense que lo otro que hacíamos era clic derecho. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar esto, me vengo acá, clic derecho. Si yo aprieto Shift y me vengo acá y digo, quiero en realidad que esté con esta otra flor que es igual, miren cómo se me seleccionó, ¿ven? Lo único que estoy haciendo es clic derecho del mouse y dejo apretado el Shift, no lo largo, ¿sí? Y acá lo mismo, clic derecho y esto. Miren cómo automáticamente estos tres elementos se me seleccionaron, ¿sí? Recuerdo, Shift y clic derecho y voy seleccionando. Me vengo acá y le digo al programa que lo que tiene que hacer es combinar capas, ¿sí? Y ahí me va a juntar las tres capas en una sola capa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no quiero que queden acopladas? O sea, si yo las tengo acopladas se van a mover juntas. Y yo ya no lo voy a poder desglosar, o sea, lo voy a poder desglosar, pero va a ser más complicado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de decirle que de repente, vamos a hacer esto de nuevo, Shift, selecciono esto, clic derecho, selecciono esto, ahí me selecciono los tres elementos, le voy a decir lo siguiente. Hago clic acá y voy a ir a nuevo grupo a partir de capas. Y le voy a decir que son las flores con puntos. Listo. Y ahora, cuando yo mueva esto, sí me va a mover todo junto, pero a su vez voy a tener todos los elementos independientes, ¿sí? Separados. O sea que si a mí se me ocurre hacer un movimiento, pero después yo quiero de repente cambiar la posición independiente de cada elemento, lo puedo hacer, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces vuelvo a decir lo mismo. Esto es combinar capas, ¿sí? En un nuevo grupo. Es un nuevo grupo a partir de capas. Si yo pongo combinar grupo, control E, lo que va a pasar es que, como les mostré antes, van a acoplarse todas en una capa
y van a estar todas unidas y no van a poder moverlas independientemente. Esa es la gran diferencia entre una y otra cosa. Por último, sugerencia, como les decía, como nosotros para el tipo de trabajo pongo control Z, ¿sí? Para volver al estado anterior. También pueden trabajar con historia, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Que es bastante más sencillo, pero no quiero que se mezclen la información todavía. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo y dejar afuera el fondo, hago Shift acá, aprieto Shift y hago clic acá de nuevo, con el clic izquierdo del mouse, ¿sí? O sea que hago clic en la primera, me voy para abajo y hago clic en la última, y ahí, si yo pongo acoplar imagen, me dice si quiero eliminar las capas ocultas. En este caso sí, porque si están ocultas es porque no las necesito para nada. Ok. ¿Ven lo que pasa? Se me combina todo, inclusive fondo. Obviamente, como decimos siempre, cuando tenemos el candado no podemos trabajar con esa capa, la duplicamos y ahora sí oculto el fondo. ¿Ven? Esto me quedó todo junto. ¿Qué pasa si yo no quiero que me quede todo junto y quiero hacer lo mismo pero que me quede separado el fondo? Lo mismo, Shift acá, clic acá abajo, me voy acá y ahí voy a poner combinar capas, control E, ¿sí? Y dejo el fondo por un lado y dejo los elementos por otro. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros estamos haciendo muchas veces el fondo no nos convence y de repente si uno lo quiere cambiar, ahora yo puedo y tengo los elementos por otra parte. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar con otros fondos o si quisiera cambiarle el color de fondo, ahora yo sí puedo, ¿sí? Entonces, ese es otro de los tips. Tenemos esas tres opciones. Como les decía, nuevo grupo a partir de capas que me permite tener todos los elementos agrupados pero independientes a la vez. El que usamos recién, que es control E, que es combinar capas, que es cuando yo selecciono ciertas capas y puedo agruparlas para que se muevan todas juntas y me quedan de esta manera, o sea, dejan de ser independientes. Y por otra parte, siempre les sugiero que cuando hagan eso, dejen el fondo afuera, que quede independiente, ¿sí? Que quede afuera de esa selección para que nosotros tengamos la opción también de poder hacer los cambios de color en el fondo o mismo agregar un motivo o mismo agregar una textura, lo que fuera, para poder hacer eso. Bueno, que tengan un buen domingo, nos vemos mañana y ahora sigo con otro de los videos que me pidieron para hacer repaso. Adiós, nos vemos.